nosotros tenemos en la línea telefónica al doctor Amado Alejandro Báez, que el doctor fue designado, y ese es uno de los privilegios que hemos tenido a la hora de enfrentar esta crisis, que hemos podido contar con la experiencia de personas como el doctor Amado Alejandro Báez, que es experto Báez, que es experto en desastres. Entonces, vamos a conversar con él, que lo tenemos aquí a través de la línea telefónica. Buenos días, doctor. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Él es experto en desastres. Bueno, el doctor es experto en medicina de desastres. Él estuvo en Haití. En medicina de emergencia. Ha estado en otra situación de emergencia, doctor, que no sea la de Haití. Yo tengo 28 años trabajando situación de emergencia. En el año 1998 fuimos director nacional de operación de emergencia de la Cruz Roja Dominicana durante el huracán George. Estamos hablando ya, ¿cuánto de eso? Doctor, sabemos que usted es dominicano que vive y de hecho trabaja en el exterior, y quizás antes de empezar con las preguntas puntuales sobre el tema, sería bueno que usted diga bajo qué contexto usted está en República Dominicana laborando en este momento para el gobierno bajo la óptica de la emergencia y de la medicina intensivista. Sí, buenas. Gracias. El trabajo mío, ya yo tengo 28 años trabajando en emergencia masiva, medicina emergencia, desastre, terapia intensiva en diferentes contextos. Mi trabajo de día a día es dirigir un centro de medicina operacional y desastre en los Estados Unidos, el principal centro de ese tipo a nivel civil, ya que a nivel militar existen otros esfuerzos. Y el contexto donde yo estoy es que de repente el presidente de la República vio la importancia de traer una persona neutra, no política, experto en temas asociados, porque en verdad nadie es experto en COVID. Esto es algo nuevo y todos estamos aprendiendo todos los días. Y cuando me preguntaron qué necesitaba para hacer el trabajo bien hecho, yo pedí 3 cosas. Yo pedí autonomía, autoridad, y pedí que mi trabajo no fuese compensado. Yo pedí que el gobierno dominicano negociara con el estado de Georgia, de quien yo soy empleado, para que me trajeran prestado directo a la República Dominicana, y los temas de compensación y dinero y las acusaciones de corrupción y las acusaciones de botella y todas esas cosas que cargan la narrativa política en estos tiempos, se saliera de la ecuación conmigo, evitar ese conflicto de interés de forma que yo pudiera enfocar exactamente en lo que yo vine a hacer, que es trabajar para los dominicanos. ¿Cómo usted llega a Haití, doctor? Bueno, yo en el año terremoto de Haití, 12 de enero del 2010, yo tenía 6 meses en la República Dominicana. Yo vivía en Estados Unidos, dirigía el Centro de Medicina Operacional de la Universidad de Harvard, pero siempre con un interés de contribuir en mi país, se me ofrecieron una oportunidad y regresé al país en agosto del 2009. Haití yo llego ante una conversación con entonces el vicepresidente de la República, don Rafael Alburquerque, donde entendíamos que quizá llegar a la frontera en Jimaní, hacer un análisis de necesidades y entender las oportunidades sería prudente. Es decir, usted no trabajó por un organismo internacional, sino por el gobierno dominicano. No, ni siquiera así, yo fui de mi cuenta. Yo fui como director. En Jimaní usted operó. En Jimaní. Sí, yo en Jimaní nosotros, si me habla uno a la vez, por favor, porque a veces con lo del teléfono me confundo un chin. En Jimaní, yo fui ante la solicitud de hacer una evaluación de necesidades, yo fui como director del Centro de Medicina Operacional de la Universidad de Harvard. Llegamos allá y articulamos con el gobierno, articulamos con la Organización Panamericana de la Salud, articulamos con los esfuerzos de diferentes ONG nacionales e internacionales. En Jimaní abrimos el gran negocio de la ONG, se llama. Oli, por favor, sin interrupción. Abrimos el Hospital Buen Samaritano, y de ahí abrimos entonces el hospital en Font-Parisien, el complejo Lovachild. En 3 meses vimos 5,000 haitianos y sus familias víctimas del terremoto de una forma efectiva.
Esa fue la experiencia en Haití. Marilena. Doctor, pasando ya al COVID-19 en República Dominicana, por su experiencia como asesor de salud y al frente del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria, ¿cuál es su enfoque sobre esta situación y las medidas que se han tomado hasta el momento? Bueno, la visión de nosotros al principio fue muy clara. El tema es cómo mejor integrar. Yo digo que mi posición es fácil y es difícil porque yo lo que estoy haciendo es una pega, que están juntando esfuerzos que de por sí ya estaban ocurriendo. Tratar de integrar de una forma sinérgica esfuerzo privado con esfuerzo público, pero también trabajar en emprendedurismo social, filantropía, a nivel local. O sea, entender de que a macro República Dominicana está enfrentando una gran crisis de salud pública, pero las soluciones ocurren a nivel local, y eso fue lo que hicimos en San Francisco. La idea es entender que juntos es que vamos a vencer este problema, juntos es que vamos a salir adelante. Instituciones gubernamentales como el Ministerio de Salud Pública, el COE, el Ministerio de Defensa, las gobernaciones locales, hay que entender también, a veces hay gobierno local que es de partido de oposición, y eso no importa, aquí nosotros estamos todos juntos. Y la AMD, doctor. No, escúchame, Eury Cabral, adelante. Claro, sí. No está bien, bien, adelante. No, y yo con gusto lo contesto, pero si me deja acabar mi punto, el tema, claro, el gobierno local es importante, por el tema también de a nivel de esfuerzos privados, clínica privada, laboratorio privado, empresarios que necesitan reparar su localidad, reparar su pueblo, reparar su comunidad para poder tirar para adelante. Entonces, eso, si se fijan, es una visión integradora. Nosotros lo estamos llamando modelo de valor público, que integra servicio público y privado con resultados. Al final generamos confianza con la comunidad. Yo tengo conferencias por Zoom, lo que llaman town halls comunitarios, con líderes comunitarios que me dicen lo que están viendo y lo que necesitan. Y todo eso se integra de una forma coherente, porque al final tenemos que ver el macro. El macro es que un mundo post-COVID es muy incierto, pero juntos nosotros vamos a seguir tirando para adelante, y las soluciones locales son las que van a revitalizar esas economías, son las que le van a inyectar esperanza a la gente que está en su comunidad trabajando y tirando para adelante. Me preguntaron de la AMD, yo con gusto contesto. Nosotros tenemos una invitación abierta. El colegio médico, es decir, la coordinación y también las asociaciones de enfermería. Sí, los gremios, nosotros tenemos una invitación abierta a cualquier gremio. Nosotros estamos trabajando directamente y conjuntamente con las sociedades especializadas que tienen una articulación con el Colegio Médico Dominicano. Nosotros hemos trabajado revisión de protocolos con sociedades profesionales, nosotros hemos presentado oportunidades e ideas para articular de una forma coherente y eficiente el experticio de las sociedades profesionales. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que tener intensivistas físicamente en cada hospital si no hay suficiente intensivista? ¿Por qué no podemos meter una plataforma de telemedicina remota donde el experticio del cerebro de un médico especialista en medicina crítica puede multiplicarse a nivel local con otros especialistas que quizás no son intensivistas, médicos internistas, quizás hasta médicos generales? Y de esa forma, 80% del trabajo le corresponde al cerebro de ese especialista, pero 80% del trabajo en el campo le corresponde a los médicos que están ahí en la escena. Todo eso lo estamos trabajando. Yo de por sí tengo que aclarar, yo no he hablado con el presidente del Colegio Médico Dominicano. Sí está la invitación abierta para nosotros articular de una forma coherente la visión de ellos, importantísima, y los esfuerzos que nosotros estamos realizando. A nivel de gremio de enfermería, se está trabajando a nivel local, y yo creo que es un buen punto. Yo, como especialista en emergencia y medicina crítica, sé que la gran parte del proceso de atención está en las manos de esas enfermeras que se arriesgan atendiendo a estos pacientes, que dan sus lágrimas, su sudor y su sangre para sacar a estos pacientes para adelante. Y sabemos que hay una escasez de enfermeras en la República Dominicana, entonces también tenemos que implementar un modelo multiplicador de fuerza laboral. ¿Cómo yo puedo entrenar voluntarios de la comunidad, soldados, personas que son quizás no allegadas a la salud, pero redireccionar sus esfuerzos hacia cuáles son las necesidades de ahora? Eso hay que entenderlo. Hay industrias que están paradas, hay gente que está en su casa porque dentro de su perfil técnico no hay oportunidad de trabajo. Sin embargo, hay oportunidad de trabajo en el sector salud.
¿Por qué no podemos realizar unos cursos técnicos que sí ya estamos haciendo? Lo comenzamos a nivel militar y lo queremos reproducir. Cursos técnicos donde en 30, 40 horas ya las personas tienen conocimiento bien profundo, pero técnicos, de cómo manejar algunos elementos del proceso de atención, y esas personas enfermeras se articulan con los médicos y de repente tenemos un modelo de multiplicación de fuerza laboral eficiente. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Eury Cabral. Perdón, Nivelga. Sí. Doctor, dos preguntas precisas. La primera ¿es usted partidario de que se hagan más fuertes las medidas tanto de aislamiento como de toque de queda y este tipo de cosas? Y segundo, según su experiencia particular, usted dice que este virus es nuevo para todo el mundo, está aprendiendo, pero según su experiencia en tratando medicina de emergencia, ¿qué tiempo se podía prever que duraría los momentos más difíciles de esta pandemia? Sí, bueno, yo entiendo que todo el mundo habla del aplanamiento de la curva, ¿verdad? Y quizá es bueno explicar desde mi óptica, y yo entiendo que desde la óptica global también, cuál es el tema del aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva se inserta dentro de un contexto dual. La curva te define el perfil epidemiológico en un punto de tiempo. ¿Cuántos casos hay en un momento de tiempo? Sabemos que 80% de los casos, por estadística internacional, 80% de los casos son asintomáticos o mínimamente sintomáticos. 20% van a necesitar hospitalización, de ese 20% el 5% ya están críticamente enfermos. El techo de contención de la curva epidemiológica es la capacidad del sistema de salud. Entonces los esfuerzos están guiados en tener un impacto epidemiológico a través de medidas preventivas, que es donde tú tienes mejor retorno en cualquier tipo de inversión, y ahí viene el distanciamiento social, ahí viene el uso de mascarilla, el lavado de la máscara, el lavado de las manos, el quédate en tu casa. Todo eso viene de una forma conjunta, pero al mismo tiempo hay también que analizar cómo podemos aumentar la capacidad del sistema. Ayer nosotros lanzamos una plataforma integral tecnológica que revisa la data de casos reportados en comunidades con geoposicionamiento, y esa data me da un modelo predictivo donde en 8 o 12 días ya yo sé el perfil de una comunidad específica y yo sé cómo yo voy a intervenir preventivamente y a nivel de aumento de capacidad. Entonces ahí lo que le comento es que en ese sentido las medidas de distanciamiento social son importantes. Mi posición no es una. O sea, yo no tengo una posición, yo no me estoy casando con que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Mi posición es que hay que hacer lo que funciona. Pero hay que hacer lo que funciona de una perspectiva triple. El distanciamiento social tiene un efecto triple. Tiene un efecto número uno en el perfil epidemiológico. Eso hay que trabajarlo, hay que reducir las incidencias y hay que salvar vidas. Pero el distanciamiento social tiene un impacto importante a nivel macroeconómico, Producto Interno Bruto. Eso hay que analizarlo. El país tiene que tirar para adelante para salir de esto. Y lo tercero, el distanciamiento social y la cuarentena tiene un impacto en las libertades civiles. Vivimos en una democracia, eso hay que contemplarlo también. Entonces cualquier solución tiene que bailar en el medio de ese triángulo. Y yo creo que entendemos que no es fácil tener una solución contundente en el medio de ese triángulo. Ahora mismo, todo el mundo, las instituciones gubernamentales, la sociedad civil, los empresarios, todos entienden que tenemos que hacer un mejor trabajo con distanciamiento social. La gente está quitada de bulla, están en la calle, están funcionando como que no es nada. Pero hay que entenderlo también. ¿Por qué están en la calle? Porque necesitan estar en la calle. ¿Por qué los mercados populares hay unos conglomerados de gente? Porque es un concepto sencillo de oferta y demanda. A ese nivel el suplidor tiene que vender para vivir, para mantener su familia. A ese nivel el que compra tiene que comprar para alimentar a su familia ese día. Entonces, entender el problema nos permite entender las soluciones. Si cerramos un mercado popular sin soluciones, se abren 5 clandestinos y hacen el problema peor. Entonces, esa es mi posición en esas maniobras. Hay que intervenir local, entender la problemática local, porque el mercado popular en Santo Domingo no es el mismo comportamiento en San Francisco o en Santiago, donde estamos entrando ahora. Doctor, y esa es mi visión. Tomando en cuenta esa referencia que usted hace del mercado, y yo sé que usted conoce este ejemplo, en San Francisco de Macorís se cerró el mercado principal por sugerencia del Ministerio de Salud Pública, pero la gente a 2 cuadras instaló otro mercado.
que de hecho está funcionando así hasta el día de hoy, todavía en peores condiciones sanitarias que el anterior. Y también sé que ustedes están ejecutando el Plan Duarte, enfocado en la provincia de Duarte, que es la situación más retadora del país. Entonces le pregunto, ¿en qué va la ejecución del Plan Duarte en una comunidad que ni siquiera tiene autoridad y que aparentemente al Ejecutivo eso como que no le ha llegado mucho? No hay autoridad y hay también desabastecimiento, entre otras situaciones. Sí, y es una muy buena pregunta. El tema de no hay autoridad hay que aclararlo, y si me permite yo lo digo. San Francisco y provincia de Duarte, global, tuvo una pausa de liderazgo, no por carencia de líderes, sino porque los líderes se enfermaron. Oye, se murió. Estaba muriendo. Gobernador, alcalde. Gobernador. Y podemos decir que eso es un ejemplo que hay que revisarlo. Este problema afecta a todo el mundo, no discierne que si tú eres de tal partido, si tú eres de tal esfera social, esto va a enfermar a la gente si se contagia. Entonces, parte de la problemática en San Francisco tuvo que ver con ese liderazgo inicial. Por ejemplo, en Santiago hay otro tipo de liderazgo muy involucrado, donde se están trabajando soluciones. Entonces, parte de la solución en San Francisco era precisamente identificar oportunidades de establecer liderazgo. Cuando entramos allá, desde la perspectiva del Ministerio de Defensa, el COE, Salud Pública, se establecieron líderes locales. Ustedes no me dejan mentir en ese sentido. Nosotros fuimos y hay un buen liderazgo operacional, pero el liderazgo político local se hace necesario. Yo hice llamadas y me junté con líderes tanto sociales como de gobierno local. Un tema es también que ya el 24 entra un liderazgo local nuevo y fresco, y es bueno que ese liderazgo empiece, o ya empezó a articularse con los esfuerzos que estamos trabajando allá. Eso es un tema. El tema de los mercados hay que entender, sí se cerró como una medida que había que realizar, sí aprendimos de ese cierre porque se abrieron como 5 mercaditos clandestinos y eso generó otro problema, y eso es lo que nos hace pensar lo que bien ya he comunicado antes. Nosotros tenemos consulta comunitaria y estamos hablando, por ejemplo, de, bueno, podemos a ese suplidor comprarle los alimentos y trabajar con un banco de comida, que ya hablamos hace 3 días, y distribuir de una forma organizada esos alimentos a la comunidad. Podemos trabajar con emprendurismo social y filantropía, donde esas donaciones de alimentos se hacen de una forma efectiva. Podemos trabajar con cocinas locales para preparar esos alimentos y repartirlos de una forma organizada, y revitalizar un poquito esa economía de restaurante que también está cerrada por este problema. El tema es, hay que verlo de abajo hacia arriba. Hay que entender la perspectiva local, pero hay que subir para arriba para ver cuáles son las soluciones macro que le pueden ser que pueden ser más efectivas. Bueno, déjame hacerle una pregunta, por el doctor, sí, identifica de nuevo, Marilena, con quién hablamos, que algunas personas nos lo están pidiendo. Sí, el doctor Amado Alejandro Báez, él es asesor de salud del Poder Ejecutivo y es director ejecutivo del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria del COVID-19. Doctor, muchos dicen que en vista de que desarrollar una vacuna y aplicarla puede tomar un buen tiempo, no nos queda de otra que aprender a convivir con el COVID-19. ¿Esto es cierto? ¿Y qué representa? Cuando vayamos a reintegrarnos a la actividad económica gradualmente, como sea aquí en el país, ¿cómo va a ser ese proceso? Bueno, el otro día me preguntaron cómo usted ve el mundo post-COVID, y mi respuesta fue que yo prefiero no pensar en eso y enfocarme en los trabajos que tenemos que hacer ahora, pero necesariamente hay que hacerse esa pregunta. El mundo post-COVID va a ser muy diferente. Y desde una perspectiva optimista, yo lo que veo es que el mundo necesitaba un reset. Los valores sociales han cambiado. Las economías están colapsando. El interés a nivel de dinero está cambiando por un interés a nivel de apoyo social, a nivel de apoyo comunitario. Entonces los valores están cambiando. Yo veo un mundo post-COVID como un mundo bonito, donde ya la gente entiende las contribuciones sociales del individuo, de la persona, su capacidad, su intelecto, y no necesariamente lo que tiene en un banco. Eso ya es más filosófico.
Pero desde la perspectiva científica con el tema de las vacunas duran de 12 a 18 meses para hacerse en cuanto a las diferentes fases científicas. Hay un tema que hay que evaluar. De repente se habla de inmunidad de rebaño, donde de repente las vacunas permiten ese tipo de inmunidad, pero también puede ocurrir de una forma natural. Entonces tenemos que entender que hay que integrar esos elementos científicos, inmunológicos y esos elementos de infectología. Hay que entenderlo y ver cómo uno trabaja con esas perspectivas de una forma eficiente. Y voy a dar un ejemplo. Hay países que están trabajando lo que se llaman certificados de inmunidad para reposicionamiento laboral. Tú te infectaste, tú tienes inmunidad, que de por sí es el trabajo de la vacuna. La vacuna te ayuda con inmunidad y ya tú dices, bueno, yo puedo trabajar y no me voy a enfermar. Ese certificado de inmunidad entonces te reposiciona a nivel laboral con precauciones, pero te ayuda a tú empezar a trabajar sin tener miedo de que te enferme y te muera. Y más o menos por ahí es que va. El tema va entre vamos a seguir teniendo precauciones. Acuérdense que este es un virus RNA y que muta. Hay diferentes mutaciones. Acuérdense que en la influenza del 1918 tuvo 3 picos. El pico más severo de la influenza del 18, influenza española o la gripe española, no fue el primer pico, fue el segundo pico, el más letal. Entonces, todas esas cosas hay que entenderla, de que el mundo cambió, de que este pico que estamos viviendo ahora no quiere decir que cuando tengamos una pausa y respiremos, podemos ya vivir de una forma donde ignoramos la realidad que pasó en ese pasado cercano, sino que tenemos que seguir viviendo con precauciones, con lavado de manos, con todo ese tipo de cosas. Doctor, hay serios cuestionamientos a la Organización Mundial de la Salud. Hay incluso un documento que ya está firmado por más de 1 millón de personas solicitando la destitución del director de la Organización Mundial de la Salud porque entienden que no se manejó a tiempo la declaratoria de emergencia, porque con China tuvo un papel que no fue crítico, etcétera. ¿Usted qué piensa de esta situación? Sí, la realidad es la siguiente. A nivel local, nosotros trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud. Sí. La Organización Panamericana de la Salud tiene 117 años apoyando a los países que representa, con buenas estrategias sinérgicas y una buena visión integral a nivel de salud pública. Me consta que la Organización Panamericana de la Salud a nivel local en República Dominicana y su representante Alma Morales y su equipo han hecho un excelente trabajo produciendo documentos técnicos, produciendo asesoría y trabajando de una forma integral, mano a mano, con quien le corresponde, que es con el Ministerio de Salud Pública. La OPS trabaja y seguirá trabajando mano a mano con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, esos temas políticos, yo prefiero, y es político, porque estamos hablando de la posición del presidente de los Estados Unidos que inició este conflicto, o esta narrativa, y su posición con la Organización Mundial de la Salud. Es un tema puramente político, y yo prefiero obviarlo. Acuérdense que yo soy doble ciudadano dominicano en Estados Unidos, estoy bailando entre 2 países, y prefiero más o menos objetivizar lo que está haciendo a nivel local esa organización, que es muy, muy bueno, y tratar de olvidar esa narrativa que honestamente, vamos a decir que fuese verdad, que no lo sé, no estoy seguro, no tengo la información. Sea lo que sea, verdad o mentira, no es el momento para hablar de eso, no es el momento de dividir, no es el momento de crear conflicto, y menos una organización que está profundamente articulada en todos los países. O sea, no es el momento. Esas cosas pueden venir después y pueden generar conversaciones productivas en cuanto a qué se pudo hacer mejor. Pero ahora mismo no es el momento para enfocar en eso. Nosotros estamos trabajando muy bien con la OPS acá y yo entiendo que eso es lo que tenemos que celebrar. Bueno, doctor, doctor, ¿están identificadas la cepa o las cepas del COVID-19 que circulan en el país? ¿Y han ustedes por lo menos analizado la posibilidad de utilizar plasma experimental para su cura? Sí, buenísima pregunta. Hace unos días tuvimos una discusión técnica sobre cómo hacer ese mapeo de cepas, porque eso es importante. Hay diferentes cepas que se han identificado, unas son peores que otras. Inclusive en el desarrollo de vacunas, lo que se trata de integrar es
la mayor cantidad de cepas que vayan a producir el mayor impacto, y eso, y la vacuna entra de una forma preventiva. Eso se está analizando. Obviamente hay un elemento tecnológico ahí que hay que integrar y que hay que trabajar. El tema sí lo hemos conversado también, inclusive dentro de la plataforma tecnológica que lanzamos ayer y que estamos integrando. Lo que estamos viendo es cómo esa plataforma se trabaja de una forma longitudinal, donde no es solamente entrando data de lo que son los casos positivos ahora, sino integrarlo con respuesta de capacidad del sistema, pero también integrarlo con elementos de prueba de inmunidad, no solamente para el reposicionamiento laboral, sino precisamente para la donación de plasma. Eso, acuérdense que la ciencia está evolucionando mucho. Hay científicos que entienden que el plasma de convalescente, como se llama, debido a que ya tiene anticuerpos presentes, puede ayudar mucho en la recuperación de pacientes. Pero de repente, debido a este tema de mutaciones, hay una preocupación de que si tú le das el plasma a una persona que tuvo otro tipo de COVID, otra cepa, quizá no funciona, o de repente plasma que ya tiene ese virus y se lo da a una persona que respondió o que se expuso a otra cepa, también puede ser dañino. Entonces, lo que aquí quizá es bueno analizar es que esta vaina no es fácil. Bueno. La ciencia evoluciona todos los días. Termina el análisis. Esto no es fácil, ¿eh? Gracias. Buena conclusión. Al doctor Amado Alejandro Báez. Felicitaciones, porque es un especialista que habla como la gente, de manera que la gente le entiende muy bien todo lo que brillante dice. Y que es nuestro, y que es nuestro, y es un orgullo por el trabajo que realiza, no solo en República Dominicana. Nuestro a nivel, pero por el estado de Georgia. Como sí, pero él se originó aquí, él estudió aquí inicialmente. Gracias, doctor. Gracias algo por que la me llamó oportunidad. mucho la atención. Sí, pero él va a decir algo, por eso. No, yo digo, quiero felicitarlo por eso, que aclaraba que todo lo que él está haciendo no está recibiendo ningún ingreso por eso, sino que está prestado por su trabajo allá, desarrollándolo para beneficio de los dominicanos. Qué bueno, doctor, lo felicito por eso. No, gracias a ustedes. Si me permiten, lo último que voy a decir, yo tuve una conversación con una persona y me dijo, bueno, yo estoy de salida, yo no tengo nada que perder. Y yo le dije, yo nací dominicano y voy a morir dominicano. Yo sí tengo mucho que ganar de los esfuerzos que yo estoy haciendo aquí. Usted es baraonero de origen, ¿verdad, doctor? No, bueno, no. Yo soy vanilejo yo soy tercera generación de Santo Domingo, pero vanilejo de por ahí. Okay. Bueno, sí. Pues doctor, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Mira, un abrazo y gracias por ayudarnos a comunicar y generar ese nivel de confianza necesario y esa esperanza que tiene que tener los dominicanos de que estamos operando en la dirección correcta. Bueno, señores, gracias al doctor Amado Alejandro Báez, asesor del Poder Ejecutivo en materia de desastre, que está trabajando con este tema del COVID-19. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Cambio y fuera.